Primero, ¿qué propósito superior tienes más allá de la generación de utilidades? Y nuestra recomendación es en donde tú como persona, tú como grupo, como empresa, tienes un propósito en tu vida. Eso, ¿cómo puedes trasladarlo a tu organización? Hace muchos años nace el término de capitalismo, donde pues hay un poco más de libertad para que los empresarios generen su propia empresa, ¿no? El tema de la propiedad privada, pero con el objetivo principal de maximizar las utilidades casi a costa de todo dentro de estos negocios. En los últimos 15 años he escuchado mucho el movimiento de el capitalismo consciente, liderazgo consciente, empresas conscientes, y es por eso que invité a Francisco Fernández, director del Centro de Empresas Conscientes del TEC, para que nos platique un poquito más de todo esto. Muchas gracias por venir. No, encantado, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, pues ha ido teniendo una evolución, ¿no? La visión de los negocios, de las empresas y del impacto que las empresas generan en la sociedad. ¿Qué van a aprender la gente ahorita en esta conversación que vamos a tener, los emprendedores o empresarios que nos escuchan? ¿Qué van a aprender de esta conversación? Pues lo que quisiera que se llevaran de esta conversación, quienes nos escuchen, es ver a las empresas, al mundo de los negocios, con una visión positiva, optimista. Muchas veces, a veces lo que escuchamos últimamente, pues es que hay una ambición desmedida, ¿no? Inclusive a veces hasta, pues, corrupción junto con gobierno. Y la realidad es que nosotros queremos cambiar esa historia de los negocios, reconociendo que de hecho hoy por hoy existen muchos negocios y queremos que crezca todavía más ese tipo de negocios que buscan, sí, por supuesto, generar riqueza para sus accionistas, pero también tener un impacto positivo para todos los diferentes grupos de interés. Estoy de acuerdo y me gusta mucho esto, pero quiero empezar para que la gente sepa y conozca qué es el capitalismo consciente o las empresas conscientes. El capitalismo consciente es un movimiento, podemos llamar así, que nace hace poco más de 15 años y que, digamos, que lanzan o comienza con el arranque de un libro que coeditan tanto Rashi Sodia, es un académico, eh, doctorado en Columbia en marketing de la India, y que estuvo en diferentes unidades. La última fue en Babson, en una universidad pues guía en temas de emprendimiento. Y hace pues, más o menos 5 años, precisamente cuando arrancamos el centro, decide venirse al TEC de Monterrey a tiempo completo. Él y John Mackey, el fundador de Whole Foods, lanzan un libro que así se llama, Conscious Capitalism, Capitalismo Consciente, y de ahí empieza un movimiento en donde empresarios afines a esta filosofía, a esta visión empresarial, inclusive Rash acaba de sacar un white paper en donde habla que podría decirse que también es un movimiento con una onda espiritual, es decir, con un profundo también reconocimiento en donde las empresas no nada más son temas tangibles, no nada más es dinero, sino que al ser organizaciones donde hay personas, también tienen espíritu, ¿no? En fin, de ahí nace ese movimiento, ahí evolucionando, se generan capítulos en Estados Unidos, de ahí a Europa, de ahí a Latinoamérica, México siendo uno de ellos, más o menos hace unos 13, 14 años, grupo de empresarios empezó el capítulo acá, y de alguna manera eso se ha ido esparciendo como cualquier movimiento que quiere proponer y definir una serie de ideas alrededor, pues, concretamente de cómo gestionar y cómo operar negocios. Ahora, el Centro de Empresas Conscientes, pues digamos que inspirado por ese movimiento y sin duda también por los mismos fundadores de TEC que tenían una visión muy consciente de las empresas, decide pues lanzar hace 5 años, ahora en septiembre son 5 años, este centro que fomenta este tipo de principios. Esto nace en Estados Unidos y como dices, entre fue en Europa, ahora está, ya llevan años aquí también en México, donde los negocios son muy distintos. O sea, ¿qué adaptaciones tú has visto en estos 15 años que se han tenido que hacer para tropicalizar, como quien dice,
en las condiciones de las empresas mexicanas. Definitivamente. Yo diría que hay elementos que sí definitivamente se tienen que adaptar, tropicalizar. Y hay elementos que inclusive también, pues este tiempo en donde nos hemos metido a fondo a conocer este modelo y a estar entablando conversaciones con empresarios mexicanos y de otros países que son afines a este movimiento, es que también hay muchísimos temas en común, ¿no? Entonces, la tropicalización, ¿en qué radica? Radica efectivamente pues, en temas desde Estado de Derecho, diferentes en un país y otro, radica en nivel socioeconómico, ¿no? Y las necesidades básicas y elementales pues, de los diferentes grupos de interés, colaboradores, proveedores, medio ambiente, etcétera, el gobierno, ¿no? Porque también depende del tipo de gobierno que se tiene. Entonces, definitivamente que hay que tropicalizar. Un empresario en México, sin duda, tiene pues unas responsabilidades de cada su comunidad muy diferentes a un empresario en Finlandia, definitivamente. Pero por otro lado, también hay un común denominador, es decir, el ser humano que trabaja en una empresa, tenemos muchísimas cosas en común, no importa en qué país estés, en qué país hayas nacido, en qué país estés trabajando. Todos los seres humanos, pues nos interesa ser reconocidos, ser apreciados, obviamente tener una remuneración justa, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos elementos. El medio ambiente, ese es el mismo, ¿no? En todos lados, ¿verdad? Entonces hay muchos temas en común, más inclusive de los que nosotros pensaríamos. Muchas veces inclusive una de las muchas resistencias a veces a adoptar este tipo de principios es esa. Es decir, oye, no, es que esto se inventó en otro lado, ¿verdad? Aquí no aplica, ¿verdad? Pero la realidad es que hay muchas más cosas en común que las diferencias. Sí, por ejemplo, el tema de los salarios. Pues en Estados Unidos, una persona con un salario mínimo, pues le da para cierto nivel de vida, ¿no? Igual en Europa. Y creo que en México la realidad es muy distinta, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, quien adopta, ¿no?, este tipo de principios tiene que ajustar a su realidad, ¿no? Entonces, por algo, una de las iniciativas pues, que como centro hemos abrazado, hemos apoyado, y de hecho formamos parte de un colectivo que se llama Vida Digna, pues es el tema del salario digno, ¿no? Sin duda. Iniciativa que probablemente el movimiento de capitalismo consciente en Estados Unidos no necesariamente abraza de la misma manera. Y por ejemplo, aquí nos escuchan muchos emprendedores y no sé, no es un privilegio que sea para empresarios que ya van más avanzados, que ya son rentables, que ya son estables, o ¿cómo lo ves tú para un emprendedor que está así ánimo? Es siempre también una pregunta que nos hacen. A ver, sin duda que todos estos principios no son, digamos que independientes de que tú tengas un modelo de negocio rentable, que tengas un modelo de negocio en donde tu producto, tu servicio, pues tiene una demanda, ¿no? Las reglas típicas normales de cualquier negocio. Entonces muchas veces pues las personas dicen, espérame, es que pues necesito esto primero para tener lo otro. Nosotros siempre vemos estos elementos como las dos turbinas de un avión, ¿no? O sea, al final de cuentas un avión puede funcionar con una, pues sí, ¿no? Pero si tú tienes a tus dos turbinas bien trabajadas, pues realmente vas a poder llegar mucho más lejos. Y es la manera en como nosotros planteamos el tema. Es decir, sin duda, tu negocio debe tener, otra vez, un producto, un servicio con un mercado, con una competitividad, con una excelencia operativa. Pero si tú tienes estos otros elementos de un propósito superior, de una visión sistémica y de buscar que todos tus grupos de interés en tu modelo de negocio ganen, de que tus líderes sean conscientes, de tener una cultura de genuino interés y cuidado, pues tienes una turbina que va a representar más que un privilegio, va a representar una ventaja competitiva para tu negocio, ¿no? Porque el que tiene su modelo de negocio bien, seguramente le va a ir bien. Pero si aparte tienes este tipo de principios y tú operas tu negocio a partir de estos principios, te va a ir, y de hecho está demostrado, las empresas del primer libro que te comentaba de Rush, que se llama Firms of Endurance. El primero un estudio inició con 20 y tantas, luego con 70 y tantas, la mitad públicas, la mitad privadas. Y a la hora de que identificaron cómo estaba financieramente, estaban 10 veces arriba de esos competidores, ¿no?
¿Por qué? Porque traían estas dos turbinas pues impulsando el crecimiento, ¿verdad? de la empresa. Entonces, más que un privilegio, lo vemos como una ventaja competitiva y que realmente, y tú lo mencionabas al inicio, antes de que entráramos al aire, pues que radica en la convicción del líder de la empresa o del equipo de liderazgo. Entonces tú puedes tener un emprendimiento y ahorita podremos platicar de prácticas concretas que puedes empezar a implementar y que no te cuestan, ¿verdad? Desde esta perspectiva de capitalismo consciente, puedes tener una empresa pequeña, mediana o inclusive un gran corporativo. A veces los grandes corporativos me dicen, no, es que para nosotros transformar el estilo de liderazgo, la cultura, es complicadísima, ya tenemos pues, una inercia. Será más fácil implementar todo esto para un emprendedor. Sí. Y el emprendedor nos dice, oye, pues es que yo aquí estoy sobreviviendo, ¿no? Seguramente necesito ser más grande para poder implementar. Nosotros creemos que realmente depende más de esa convicción del líder y de ir poco a poco implementando. No se trata de decir, no es un cajón en donde tienes que implementar todo tipo de prácticas y de políticas de la noche a la mañana. Claro, y creo que hay algo bien importante que yo he visto en emprendedores que sí desde que están más pequeños implementan este tipo de prácticas y como te dice, las dos turbinas bien al máximo y les va muy bien es porque tiene que ser austero el emprendedor. ¿Y por qué? Porque dices, cuando no hay mucho, ok, sí, tienes que tener para vivir, pero pues tampoco quieras embolsarte todo, empezar con lujos y mejor inviértele, porque es inversión. O sea, invertir en la gente, invertir en buenos salarios, invertir en beneficios, es inversión que tienes que hacer. Y es la manera es siendo austero, porque el emprendedor o el que quiere emprender se imagina la vida del que ya la rompió y ya se compra sus yates y se compra y todo eso que ahorita ves en las redes sociales que es puro humo y realmente tiene que el emprendedor ser austero. Y si tú eres austero, inviertes en tu gente, así como inviertes en una buena maquinaria. Si tu negocio tiene que ver con maquinaria, que sabes que te va a redituar, creo que es una parte muy importante que el emprendedor tiene que ver. Y creo que sí, a ver, si tuviéramos 3 pasos concretos que tú ahorita me decías, a ver, ¿qué tú podrías recomendarle a un emprendedor que pueda hacer como para poner sus primeros pasos en esta parte de ser un líder consciente y que a la vez le ayude a empujar a su negocio? Sí, definitivamente. Mira, y de hecho es parte del proceso de transformación que buscamos también cuando acompañamos a empresas a través del centro. No necesariamente quieren este orden, pero sugerimos, ¿no? que parte de... Primero es, a ver, ¿qué propósito superior tienen más allá de la generación de utilidades? Que obviamente, como tú hacías la comparación, con el ser humano necesita aire para respirar, no vives para respirar. Igual, el negocio requiere utilidades para hacer negocio, pero no vives para las utilidades. Entonces, definir ese propósito superior, ¿verdad? Y nuestra recomendación es, partiendo inclusive del propósito de ese líder o de ese grupo de liderazgo, ¿verdad? En donde tú como persona, tú como grupo, como empresa, micro, tienes un propósito en tu vida. Bueno, eso, ¿cómo puedes trasladarlo a tu organización? ¿No? Nosotros nos gusta hacer mucho siempre la analogía con pues, un autor muy conocido de un libro que seguramente muchos de tus pues, participantes de los podcasts han hablado de él, desde Viktor Frankl, sobre el hombre músculo de sentido. Y nosotros creemos que así como el hombre tiene un sentido de trascendencia y es lo que te hace vivir tras dificultades, tras retos, tras sacrificios, también la empresa puede tener ese sentido. Entonces, crear un propósito superior. El segundo paso es, ¿qué tipo de liderazgo quieres ejercer? ¿Cuáles son esos rasgos? ¿Cuáles son esos atributos del tipo de liderazgo que tú quieres ejercer? ¿Verdad? Y pensando pues, en un liderazgo, otra vez, de ese genuino interés, de ese genuino cuidado por los diferentes grupos que participan en tu organización. Y por otro lado, también, ¿qué valores, qué principios, qué comportamientos son los que tú quieres vivir? Estos son los cimientos, ¿no? Para empezar a hablar y a final de cuentas es algo que tú como líder, como microempresario, como emprendedor, puedes irlos definiendo. Por último, también hay algo muy, muy potente, que es tu relación con tus diferentes grupos de interés, es decir, con tus clientes, con tus proveedores,
con el medio ambiente, con tu comunidad. Identificas qué necesidades tienes y cómo tú, desde tu negocio, puedes abonar a que esas necesidades también vayan satisfaciéndose. ¿Por qué? Porque si tu negocio y tu modelo económico depende más bien de cómo exprimes a cualquiera de estos, cómo paga lo menos posible a tu gente o cómo jineteas lo más posible a tus proveedores, de verdad, tarde o temprano eso va a tener un costo. Entonces, identificar y mapear las necesidades de esos diferentes grupos de interés, sobre todo los más importantes, es conforme tú puedes ir creando una empresa consciente desde el inicio. Sí, y me gusta esto que dices de tener tu propósito, tus principios, y justo leía de Ray Dalio que hablaba de eso, y decía, esa es la manera en que yo me empecé a despegar después del negocio. Cuando en mi negocio, la gente, la cultura que impregnas, tienen mis principios, saben mi propósito, pueden tomar decisiones por mí, porque son las mismas decisiones que yo tomaría ante cualquier situación. Entonces, no son los cimientos, como tú dices al inicio, te van a ayudar a que crezcas de manera constante y que se pueda delegar en buena gente, que piense igual que tú, que tenga los mismos principios, que tenga bien claro el propósito. Y así he visto casos que me gustaría ver. ¿Tienes algún caso regional? Digo, a lo mejor no puedes decir nombre, no lo sé, pero no tenemos por qué no decir nombres si son cosas buenas. Exacto. Porque yo he escuchado a muchos empresarios que han estado aquí en este asiento y hablan mucho de eso de reinvertir en la gente y viven de esa austeridad que yo te digo y luego hacen estas prácticas de empresas conscientes donde les pagan a la gente, ven por el bienestar de la gente y sí, aunque haya utilidades, claro que tienen que haber utilidades, pero bueno, cuidan mucho esa parte, ¿no? Que es parte de sus principios y que desde un inicio lo tenían y aunque no lo hicieron por ese sentido, incluso fue lo que les ayuda a catapultarse, ¿no? Y leía hace un poquito el caso de Costco y Sam's, la diferencia, ¿no? Y si lo viste ese caso que dices, pues bueno, es que ahí está, o sea, el mismo CEO, pues a lo mejor no gana igual que el CEO de otra empresa, pero la gente gana bien y el CEO pues gana bien, gana decente, ¿verdad? Y después se va a ver reflejado en las utilidades ya en un futuro, ¿verdad? Entonces, hay algunos casos que te ha tocado ver, o sea, aquí regionales, que puedas poner algún ejemplo. Sí, definitivamente creo que en estos años que lanzamos dentro de eso ha sido uno de nuestros objetivos, de ir identificando esos casos, documentándolos y divulgándolos, ¿no? Porque, como decía al inicio, parte de lo que queremos es comprobar de alguna manera, incidir, pues en la comunidad empresarial para decir, oye, sí se puede bajo este contexto, sí se puede bajo estas reglas del juego que se nos cambian cada tercer día. Reconocemos el reto que tienen los emprendedores y los empresarios en un país como México, sin duda, ¿no? No es un tema fácil y sí hay que reconocer también que si tú quieres ser un empresario, una empresa consciente, pues sí le agregas cientos grados de complejidad a la fórmula, ¿no? Que obviamente reditúan en el mediano y largo plazo, pero sin duda tampoco no vamos a sugarcoat el asunto, es decir, o sea, sí implica ir más allá, ¿no? de lo que se espera. Y un caso que a mí me gustó mucho comentar y que si no has sido un invitado tuyo, seguramente podrá ser algo valioso que los conozcas. Primero porque es una industria de bajo margen, una industria muy competida, una industria en donde inclusive este tema de la conciencia se complica porque pues otra vez cuando es un mercado en una industria de bajos márgenes, pues como eso de la conciencia empieza a perderse un poquito, ¿no? Para poder sobrevivir. Y es la industria de retail. La empresa se llama Merco, los supermercados Merco, que son regionales, efectivamente, no son monstruosos, ¿verdad? Tendrán 40, 50 tiendas en el noreste de México, pero que ellos es una historia muy interesante porque su fundador empieza con valores y principios muy, muy conscientes, ¿no? Pasa la siguiente generación y lo comento porque, bueno, también es parte de lo que como centro estamos queriendo hacer y transformar, que es la manera en que educamos en negocios en las universidades, empezando por el TEC. Con esa segunda generación formada en el TEC, en donde salieron diciendo, oye, pues aquí nuestro objetivo es maximizar utilidades para los accionistas, ¿verdad? Como tú decías, un poquito a costa de los diferentes grupos de interés. Y, oye, el negocio en vez de irse para arriba, se fue para abajo, ¿no?
y empezaron a perder el mercado y empezaban a perder margen. Y uno de los hermanos decide hablar con sus hermanos, sus socios, y decide, ¿saben qué? A mí me interesa recuperar esos valores fundacionales que muchas veces es lo que cuando trabajamos con empresas les decimos ahí, ¿cuál fue la razón de ser esos valores con los que quisiste arrancar tu negocio? Que a veces el crecimiento o a veces, ¿verdad?, te distraes y nosotros la llamamos la inconsciencia, ¿no? Porque a veces no es que haya una mala intención, sino que te vas, ¿no? Te vas con la misma inercia que el mercado te va llevando. Compra a sus hermanos y retoma esos valores y se encuentra de hecho en el camino con este modelo capitalismo consciente. Y empieza, pues digamos que a darle mucho más forma a lo que su papá había arrancado. Y ahorita ya en una tercera generación, pues estás hablando que es un supermercado que tiene un propósito superior muy claro, que ese propósito superior lo transmite y lo difunde en sus estrategias de crecimiento, en sus maneras de, digamos, de definir objetivos y de compensar inclusive a sus directivos. Todo alineado con ese propósito superior, ¿no? Y relacionamiento que tiene con sus grupos de interés también parte de ese propósito superior. Digo, aquí podríamos hablar de muchos ejemplos concretos de cómo han ido aterrizando en prácticas pues que tienen que ver no nada más con sus colaboradores, también con sus proveedores. Por darte un ejemplo, digo, creo que puede ser un caso interesante aquí para el que entrevistes. Ellos son un supermercado que va pues a clase media baja, ¿no? O sea, por lo tanto, tienen que inclusive identificar y quitar intermediarios en sus cadenas de suministro, ¿verdad?, para tratar de bajar y ser muy, muy eficientes. Tú hablabas también de esa parte del modelo de negocio. Pero reconocen que esos clientes, pues en muchas ocasiones, cuando están ya en la caja pagando, pues no necesariamente traen el efectivo, porque es en su mayoría efectivo, para poder pagar todo lo que traen en el carrito, ¿no? Y ellos tienen, los cajeros, la instrucción de que si hay algún producto de primera necesidad que la persona que va ahí está quitando el carrito, no sé, leche para el niño, para el bebé, pañales, etcétera, que le puede llamar al supervisor de tienda para decirle que esos productos van por cuenta de gas. Entonces tú imagínate lo que genera eso en el empleado, de sentirse orgulloso de la empresa en que trabaja y obviamente de lealtad del cliente. Cualquiera pudiera pensar, oye, esa señora le va a decir a todos sus comadres, están regalando, ¿verdad? Dice, la verdad es que en nuestro estado de resultados eso no pinta porque las personas no usan. Ahora, ¿cuál es el propósito de Merco? Es ser el mejor supermercado para trabajar en México, ¿verdad? Y a partir de ese propósito superior, empiezan a definir este tipo de políticas, ¿no? Entonces, en fin, es una práctica muy concreta. Pero el propósito es hacia la empresa. O sea, porque usualmente los propósitos es decir, sí, ayudarle a que compre los mejores alimentos, pero no, su propósito es que sea el mejor lugar para trabajar y eso les está dando resultados en el bottom line. Sí, lo que he escuchado que ellos tienen buenos salarios, incluso en promedio mayores que los de otros supermercados. Que los dantotes. Entonces, sí, creo que es un caso de éxito muy interesante, que como eso seguro hay muchos y que los que nos escuchan lo puedan valorar, porque quiere decir, Dios, sí, obviamente, como tú dices, buscan la manera de ser más eficientes, obviamente la gente está de su lado y obviamente, porque siempre cuando tú dices, va a haber alguien que se va a aprovechar, va a haber la señora que te va a pedir la leche gratis todos los días o el colaborador que no va a valorar eso, pero van a ser pocos y esos pocos se van a ir yendo cuando pues, sean el frijol negro dentro de todos los buenos que dicen, oye, espérate, tiene esta empresa que estamos ayudando porque es un lugar bueno para trabajar y no podemos pues fallarle acá a la empresa. O sea, tú sabes, en retail el porcentaje de rotación es muy alto, obviamente ellos están muy por debajo del porcentaje de rotación de la industria y por tanto les genera un ventaja competitivo. Claro. ¿Qué pasa con estos empresarios también? O sea, porque digo, he escuchado también la parte fea, ¿no? De todos estos movimientos. Siempre cuando hay un movimiento que empieza el ruido, está la parte que, no, a ver, esto no está bien y tal. Y que dicen que pues es una forma de limpiar a alguien que ya tiene una mala imagen, ¿no? Porque hay empresas que también se vuelve luego algo malo, pues se vale arrepentir. Digo, si alguien ya a lo mejor hizo algún error y dices, pues ahora quiero tener esas prácticas en mi empresa,
porque como esta misma empresa dice, bueno, no que tuviera un error muy feo, pero pues sí empezaron a cambiar y olvidaron el propósito inicial y luego se regresaron a esto y la verdad es que pues te enriquece más. O sea, ¿qué pasa con este tipo de empresas o que se utilicen esto para nada más limpiar una imagen, ¿no? Sí, definitivamente. A ver, hay muchas iniciativas, ¿no? El greenwashing, el whitewashing, en todo tipo de tratar de limpiar, ¿no? De imagen y demás. El capitalismo consciente se aleja de todo eso, porque sí va a la esencia, ¿no? Ahora, sí me interesa mucho recalcar que nosotros no es que estemos, digamos que, haciendo al empresario como aquel villano, que no, nosotros, inclusive por eso la palabra consciente, capitalismo consciente, nos gusta mucho, porque más bien creemos que ha sido más bien una inconsciencia de otra vez, de ir en esa inercia. Yo, pues eso paga el mercado, pues yo pago un poquito más que el mercado, pero a lo mejor nunca me pregunté si con eso mi colaborador puede vivir dignamente o no. Simplemente estoy nada más compitiendo sin tener esa conciencia. Entonces, primero no se trata de eso. No digo y no niego que a lo mejor hay empresarios sí, con malas intenciones y demás, pero para nosotros eso es la minoría. Nosotros verdaderamente creemos en un espíritu empresarial positivo que quieren impactar y quieren generar valor a la sociedad, pero que definitivamente a veces, pues otra vez esa inercia te lleva a empezar prácticas que hacen lo contrario. Ahora, ¿cómo evitamos, verdad? O cómo visualizamos esa parte de cliente? Nosotros no creemos que cuando tú quieres entrar a un movimiento de este tipo en donde vas a empezar a hacer una transformación profunda en estos 4 principios de los que hablamos en tu organización, pues no es maquillaje, realmente es profundo. Es una evolución más que una limpieza, ¿no? Es una transformación, es una evolución de la manera de operar. A ver, mi rol anterior en el TEC fue dirigir la filantropía en el TEC. Y hicimos también un proceso importante de transformación. Y algunos me decían, Francisco, pues ahora vas a arrancar este centro, es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, filantropía, hacer bien, empresas conscientes. Y dije, no. La filantropía es qué haces con el dinero que te sobra, ya sea como persona o como empresa. Lo cual es muy importante también, saber impactar de manera positiva y escalar ese impacto. Muy bueno. Pero empresa consciente, capitalismo consciente, no es qué hago con el dinero que sobra. Es cómo hago dinero. La manera en que voy a hacer dinero. Y entonces ahí, esta parte de, pues nada más de maquillar y de limpiar, no entra. A veces en el tema de filantropía sí. En el tema de filantropía sí, de repente hay empresas, ¿no?, que quieren limpiar un poquito su imagen, pues donando tal cosa, ayudando a tal organización. Y aún así, cuando yo estaba ahí, me decían, no, es que ¿cómo puedes tú recibir un donativo de esa? Le dije, mira, desde nuestra perspectiva, ya estamos hablando un poco más de filantropía, pero quieras o no es entablar una relación y empiezas a tener una relación. Si la empresa es a través de la filantropía, del apoyo a la comunidad, que empieza su proceso de transformación, bueno, por ahí entramos, por esa ventanita entramos. A lo mejor estamos entrando por la puerta principal, ¿sí? ¿No? Pero estamos entrando por la ventana y creemos aún así que pudiese aparecer limpiarnos ciertas conciencias, ciertas percepciones de las empresas. Nosotros vamos más por la idea de decir, bueno, empieza por ahí ese proceso de evolución, más allá de que sea algo estético. Sí, sigue siendo algo bueno, aunque tú dices, pues bueno, a lo mejor yo contaminé mucho con mi fábrica, ahora voy a hacer esto filantrópico para que mejore el medio ambiente. Entonces, también es algo similar, ¿no? Que, no es malo, pero, con algo se empieza. Y aquí lo importante es, qué bueno que estás, digamos que resarciendo, ¿no?, ese daño, pero ¿qué estás haciendo para no seguir dañando? Exacto. Y eso es en donde entramos nosotros. Y esa parte es la que te dice, porque está muy, o sea, es muy relativo. La conciencia de uno es distinta a la conciencia del otro y ¿cómo puedes medir eso? O sea, ¿cómo puedo medir yo que mi conciencia cuál es mejor que la de ayer o la de la presa? Sí, efectivamente, es un concepto muy, muy. El de ahora estaba, fui a caminar ahí con un amigo y
que hacemos un sistema también de conciencia, su hijo está estudiando neurociencia, y como humanidad estamos cada vez más conociendo, ¿no? Lo que es la conciencia, inclusive fisiológicamente hablando. Pero desde un punto de vista conceptual, como el que manejamos acá, pues sí, inclusive la conciencia pues es ilimitada, ¿no? O sea, es decir, no hay un tope, no hay un techo para ser más consciente, ¿no? Entonces, efectivamente, depende de cada individuo y cómo lo está viviendo y practicando. Entonces, ahora, concretamente nosotros, en pues digamos que procesos de transformación que acompañamos a las empresas, ¿cómo lo medimos? Un poco el ejemplo de NAR, pues es lo que te mencionaba, es decir, no se debe quedar pues, nada más en un statement, no se debe quedar sí, en nada más en una estrategia, sino que debe de impactar en cómo operas y en cómo vives, ¿no? Así como hay Key Performance Indicators, nosotros recomendamos que tengas Key Purpose Indicators, en donde dentro de tu scorecard identifiques qué estás haciendo para impactar, ¿verdad?, a ese propósito superior que tienes, ¿no? E inclusive, la guerra papá siempre incide y refuerza mucho idea y compensar a partir de ello, ¿no? También que inclusive tu modelo de compensación, tu modelo de incentivos, también vaya dirigido. Entonces, sí hay maneras y algunos indicadores, yo te decía, por ejemplo, el tema de rotación. En una industria como el retail, oye, bajar tu rotación, pues definitivamente que va a tener un impacto positivo en mantener una cultura, en mantener un nivel de servicio, en inclusive no incurrir en costos, pues de estar reponiendo a tu personal, ¿no? Entonces, hay maneras muy tangibles de cómo se mide, ¿no? Desde NPS, ¿no? Niveles de satisfacción de tus diferentes grupos de interés, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive, pues con tus proveedores, ¿no? También existe esa volatilidad y rotación en proveedores, permanencia de proveedores, mejores precios, mejor calidad. Es decir, si hay manera de ir aterrizando cómo esa elevación de conciencia, de generar relaciones de largo plazo, de valor con cada uno de los grupos de interés, terminan en métricas muy concretas de negocio. Sí, porque esto puede ser una NPS con todos los shareholders, ¿no? Los proveedores, como dicen, los clientes, los colaboradores. Sería una buena idea, pero ¿qué pasa como porque sí, puedes tú decir, sabes que los colaboradores están muy contentos, pero los shareholders pues, no han recibido ni un peso, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Y los inversionistas dicen, ¿sabes qué? Quiero maximizar utilidades porque ya necesitamos un retorno y pues tienen que correr a la gente. O sea, ¿qué pasa cuando hay ese conflicto de interés? O sea, ¿cómo puedes tomar ese tipo de decisiones de la manera más consciente posible? Sí, sin duda. A ver, creo que estás tocando un punto muy importante. Dentro de todos esos grupos de interés, tiene que haber una convicción, y tú hablas de esa convicción de líder, pues de los accionistas. Sin duda, si no hay una convicción de esta visión de empresa por parte de los accionistas, es muy complicado. Inclusive, aunque el director general esté convencido, pero si sus accionistas no, empieza a ver. Y hemos tenido en el camino historias pues de reacciones en los del director. El CEO estaba implementando un montón de temas, pero los accionistas, o a lo mejor compraron la empresa, son los accionistas y todo se dio a la baja, ¿no? Entonces yo diría que sí, los accionistas tienen que tener esta visión de largo plazo, de decir, habrá un retorno, inclusive mayor, pero en un plazo posiblemente mayor al que tú esperabas, pero definitivamente que lo habrá. Nosotros en los programas de educación ejecutiva que ofrecemos, hay uno en particular que vamos a tener nuestra 13ª edición, más o menos 10, 12 empresas en cada edición. Siempre les decimos, traigan, no vengas tú nada más director general o inclusive alguien de tu equipo directivo. Si es una empresa familiar, tráete a alguien del consejo, tráete a alguien de las acciones. Y durante estos 2 días, en donde reflexionamos en estos principios, se dan conversaciones que después, pues obviamente ya se aterrizan en un plan de trabajo y demás, pero sí requieres del buy-in de los accionistas, sin duda, porque como tú dices, si no, ese cortoplacismo en el retorno, ¿verdad?, de la inversión, pues puede dar al traste con muchas iniciativas, ¿no? Tú ahorita, una muy común, pues es esa, es decir, oye, no estamos teniendo los márgenes que esperamos, no estamos teniendo el rendimiento que esperado, que cada vez es cortarnos, ¿no? Y cuando tú lanzas una iniciativa de ese tipo, pues tu cultura, ¿verdad?, se viene abajo fuertemente.
el competidor también entraría en el tema de ser un empresario consciente también de competidor. Sí, el competidor y en el contexto actual en el que estamos en nuestro país, sin duda es importante, porque es, híjole, si no voy a estar, ¿no? Una isla, yo independiente implementando este tipo de cosas, y mis competidores andan todavía ahora con capitalismo ultranza, ¿no? Donde sálvese ahí el más fuerte. Sí, el hecho de que como ecosistema empresarial vayamos juntos avanzando, pues da sin duda unas ventajas significativas a que esto avance pues más aceleradamente. Pero aún así, otra vez, no es digamos que indispensable, ¿no? Que tus competidores también le entren para que tú le entres. Y concretamente, en una de las empresas, esta sí, una empresa americana, se llama Perry Wimmeler, su fundador, bueno, no su fundador, pero su director general acaba de fallecer, Bob Chapman, de 80 años, pero gran aliado, gran partner del centro. Han adquirido más de 150 empresas a nivel mundial. País que se te ocurra, han comprado empresas. Y platica en una de sus anécdotas en donde pues el broker, ¿no? que consiguió ahí el cliente, dice, nunca había pues digamos que vendido una empresa al menor costo, ¿verdad? ¿Por qué se quisieron contigo? Porque dieron igualdad de valores y de principio. Es decir, esta empresa que estaba queriendo vender encontró en ustedes una serie de principios en donde les dio confianza que no iban a llegar con cuchilla, ¿no? Sino que iban inclusive llevar su cultura y sus valores y su liderazgo a un siguiente nivel. Entonces, un poco hablando de competencia, hoy pues, estás adquiriendo una empresa, compites con otros compradores, ellos inclusive pudieron competir con un precio más bajo. ¿Por qué? Porque no todo necesariamente es la rentabilidad, ¿no? También, a fin de cuentas, está tu cultura, tus valores. A veces si la cultura lo podríamos poner en el estado financiero, sería lo que más vale de una empresa. Y más hoy con la inteligencia artificial, nuestras culturas empresariales es sin duda el activo más importante que tenemos. Y yo creo que también la misma comunidad también tiene que valorar eso. Y a lo mejor si hay un producto, un servicio que te cuesta $1 más, pero tú, así como esta persona, ¿verdad? Dices, pues esta empresa, dices, compré no al más caro, sino que realmente se empataba con mi propósito. Igual si tú vas a comprar un café y cuesta más caro, $1 más caro, pero uno que te identificas más con ese tipo de propósito, esa compañía que tiene los valores y los principios y es una empresa consciente, pues lo pagas. O sea, que la comunidad también lo pueda pagar o realmente apoyar ese tipo de iniciativas desde otra perspectiva, porque puede pasar eso. O sea, a lo mejor dices, llegas a una empresa que a lo mejor sí están baratas las cosas, pero pues es que, porque hacen este tipo de prácticas. Sí, sin duda, sin duda. Ahora, también hay que reconocer, tú hablabas de la tropicalización en México, ¿no? O sea, en México sí hay un mercado que probablemente puede pagar, ¿no? Más por eso, por calidad, por congruencia, por ética, pero sabemos que en un mercado como el nuestro, pues eso es la excepción. Y regresando otra vez al caso de Merco, ellos han podido competir en una industria pues, de bajo margen, en un segmento de la industria, en un segmento de mercado pues también altamente competitivo, buscando ser eficientes, ¿no? en sus procesos y conociendo muy bien a su cliente, ¿no? Y estrechando lazos muy fuertes con su proveedor. Otra vez, todos anclados en ese propósito superior. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Oye, la gente que va a Merco, pues no es que prepare y interese, ¿no? Que su aguacate, que quizás somos muy plateros, ¿verdad? En ensalada esté enorme, bonito, pero sí que sea, bueno, porque pues a lo mejor no va a ser ensalada, pero va a ser guacamole, ¿verdad? O el tomate, ¿no? Pues no tiene que estar precioso, ¿verdad? Porque pues lo va acercando, ¿verdad? Porque ese es, digamos que el mercado el que tiene. Oye, ¿cómo concibo, ¿verdad? Un buen aguacate de buena calidad, a lo mejor no es el enorme, bonito para foto, ¿verdad? Y entonces lo que hicieron es, a ver, vámonos para atrás.
y quitamos los intermediarios y vamos directamente con los productores, ¿verdad? En donde el almuerzo de aguacate no lo va a comprar la cadena de supermercados de alta, ¿no? Economía, ¿verdad? Pero voy a conseguir un muy buen precio y entonces le voy a poder ofrecer un muy buen precio, muy competitivo, ¿verdad? A mi cliente. Pero es empezar a evaluar, ¿no? Y entonces echar esas relaciones de largo plazo. Notablemente ese proveedor, para empezar, le quitaste el intermediario y directamente compran, ¿verdad? Y generas pues una lealtad que a la vez, ¿verdad? Te permite un precio competitivo. Pues es bien importante, así que me gustó mucho ese caso específico porque tienes que conocer a tu cliente. Ahí, como tú dices, a lo mejor mi cliente no es el más exigente, o sea, sí se liga el precio, pero también hay que algo pues que esté bien, ¿no? O sea, tampoco la peor calidad, entonces, y eso hace que la persona, el que le haya tocado estar en esa situación de buscar al proveedor el aguacate, obviamente como está una empresa que se siente orgulloso, va y busca ese kit intermediario, se busca un aguacate decente a un precio decente para que su cliente final pueda gozar a un buen precio con lo que puede pagar o su buen aguacate, ¿no? Así es. Así es. Me gustó mucho ese caso. Platica un poquito más. Si yo soy un empresario, soy un emprendedor, estoy en una empresa, quiero ver más de esos temas, aprender más, documentar más. ¿Cómo puede ir al centro de ustedes? Sí, fíjate, nosotros, pues el centro tiene 4 ejes de trabajo. 2 son habilitadores y 2 son pues nuestros procesos de valor. Te decía que un objetivo muy concreto era documentar casos y evidenciar el impacto, evidenciar la rentabilidad, evidenciar el éxito en muchos aspectos, no nada más en el financiero, de empresas mexicanas de todos tamaños y sabores en todas las diferentes regiones que están implementando eso. Por otro lado, pues es divulgar programas como el tuyo, en donde platicamos de esto, conferencia a la que nos invitan, vamos, etcétera, ¿no? Para divulgar sobre esto. Pero, pues tenemos 2 ejes en donde ya con estos casos, con esta evidencia empírica, pues vamos inmunidos. Una es hacia adentro con nuestros alumnos. Nosotros buscamos que todos los alumnos que pasan por el TEC, particularmente podría decir que ahorita ya en estos primeros 5 años, todos los alumnos de la Escuela de Negocios en cualquier campus del TEC tienen, yo diría que inclusive más allá de una introducción a esto, tienen materias en donde buscamos tratar de empezar este proceso de transformación y sembrar estas semillas pues en estos futuros líderes, ¿no? De pregrado y de posgrado en el EGADE. Y luego tenemos el eje hacia las empresas, ¿no? Y mencioné un poco los 4 ejes porque al final de cuentas todos son interdependientes. Es decir, estas empresas pues requieren de futuros líderes también que traigan ya estos principios, ¿no? Estas empresas se alimentan de casos de otras empresas que dicen, oye, pues nos inspiramos. Esto no nada más es un concepto teórico, académico, idealista, sino que hay dos empresas que ahora están viviendo. Y entonces damos programas de educación ejecutiva, ya sea abiertos, como el que te comenté 2 días. Ahora, en 12 y 13 de mayo, aquí en EGADE tenemos un programa. Vino en Ciudad de México también en 2 y 3 de junio. Los 2 en las sedes de EGADE. Y luego tenemos programas sin compañía, en donde la empresa dice, ¿sabes qué? A ver, esto, vente un día, aterrízamelo, en donde también ayudamos a ir desde definiendo sus propósitos superiores, definiendo sus modelos de liderazgo o complementando su modelo de liderazgo con rasgos de liderazgo consciente o sus modelos de cultura con principios, valores y comportamientos alrededor de esta cultura de genuino interés y de cuidado por las personas. Entonces, por un lado es formación, la educación ejecutiva. Por otro lado, es acompañamiento a través de la consultoría. Y también junto con el capítulo de capitalismo consciente, tenemos pues una comunidad de empresas, ¿verdad? Que entre ellos pues igual van creando esta red de acompañamiento, de peer-to-peer mentoring, en donde también van compartiendo estas prácticas, ¿no? Creemos que la manera en que un movimiento como que es una transformación no fácil, ¿verdad? Requiere de esas células, de esas redes, ¿no? Que entre ellos se retroalimenten y que poco a poco pues vayan creciendo. Pues yo invito a que los que nos escuchen a que se acerquen, ya sea con este tipo de formación. Si quisieran empezar con algo un paso de lectura, hay algo donde puedan leer y
¿Qué recomendarías? Sí. Pues mira, digamos que el 101 es el libro que se dio Raj con John Mackey, Capitalismo Consciente, está en español, está en Amazon, o Conscious Capitalism. Si lo quiere leer en inglés, se lo recomendaría, es el idioma original. Yo empezaría por ahí, ¿verdad? Es decir, conociendo, cuando a mí es una lectura muy fácil, una lectura muy inspiradora. Cuando a mí me pidieron arrancar el centro, me lo aventé en un fin de semana. Y la verdad es que, digo, ya este es un tema un poco más personal y mi trayectoria ha sido mucho en temas de transformación organizacional. Digamos que digamos que confluyeron muchos intereses y propósito personal de decir, oye, soy un convencido, ¿verdad? Que la empresa es hoy por hoy una institución en la sociedad en donde, desde mi perspectiva, podemos impactar más. Soy un fiel creyente de la familia, soy un fiel creyente de las iglesias, de la fe, obviamente de la universidad, pero hay que reconocer que como seres humanos, la mayoría, pues, vivimos en ciudades, en el mundo. Y de los que vivimos en ciudades, pues la mayoría trabajamos en una empresa. Y la verdad es que la mayoría de las horas de nuestro día estamos en la empresa. Entonces, si queremos impactar a la sociedad, la empresa es un eje, es una plataforma de mucho alcance, ¿no? Tanto masivo como también profundo, ¿no? Donde podemos impactar. Entonces, pues es un poquito el de por qué creemos que es muy relevante un centro como este hoy en día y que definitivamente pues es a través de estos líderes empresariales que podremos llegar a impactar positivamente. Qué padre, yo opino lo mismo y creo que si la gente, los trabajadores de las empresas están bien, eso se multiplica, porque si un trabajador tiene 5 personas en su casa, pues se multiplica, ¿verdad? Si la persona llega al trabajo y está mal, va a ir a la casa y va a estar mal y ya estás impactando negativamente a 5 otras personas, ¿no? Entonces, qué padre, gracias por esto. No sé si hay algo más que quieras añadir que se nos haya pasado antes de pasar a la siguiente sección. No, la verdad es que muy completo, la verdad es que no, muy bien, muchas gracias. Y pues vamos a pasar a una sección de otras preguntas ya más personales y antes es con una solicitud que siempre le pedimos aquí a los invitados que tú puedas hacerle a los servidores públicos para que hagan alguna acción en favor de los negocios y de la comunidad. Ándale. Sí, vi ahí el bullet, pero no sé por dónde iba. Vamos a ver. Bueno, a ver, yo creo que, y lo que yo le pedí a un servidor público, a los servidores públicos alrededor del ecosistema empresarial, principalmente yo diría, facilitemos, pues desde trámites para arrancar un negocio, de implicaciones para informar, ¿no?, acerca de la situación fiscal y demás de nuestros negocios, facilitemos lo más posible ese proceso. En el centro no somos libertarios, no creemos que el gobierno no debe existir, creemos que el gobierno tiene una razón de ser también en la sociedad, pero es un habilitador, ¿verdad? El gobierno no genera ingresos, opera con, pues, realmente los impuestos que las empresas y los empleados de las empresas generan. La sociedad civil, que también está muy enfocada y muy importante a resolver problemáticas sociales, pues tampoco genera ingresos, requiere de donativos, ¿no?, una inversión filantrópica por otras empresas. Entonces, yo les diría que el gobierno reconozca, ¿no?, este rol tan relevante que tiene la empresa, desde obviamente creando prosperidad, ¿verdad? Y compartiendo esa prosperidad con sus diferentes grupos de interés. Ahora, en tu tema personal, platícame cómo manejas esa parte. Habías hablado mucho de la iglesia, la parte espiritual. ¿Cómo manejas la parte espiritual? Fíjate que sí, es muy relevante. Y sobre todo te diría que cuando tienes a tocar una oración como el centro de asociados con un propósito complejo y de largo plazo, requieres de esa visión trascendente y irte alimentando también tu espíritu, ¿no? Yo lo veo
de esta manera desde hace muchos años. Tengo una serie de prácticas diarias, semanales, mensuales y anuales. Obviamente conforme es la cadencia, pues más tiempo, ¿no? O sea, yo intento anualmente tener un retiro de silencio, al menos de un fin de semana. Pues otra vez introspección, ¿no? Una especie de planeación, ¿no? Individual. Y de ahí parte, pues, después un espacio del amor de la mañana al mes, ¿verdad? Y luego, pues, semanalmente también ciertos espacios durante la semana y diariamente tener un espacio de meditación, principalmente apoyándome en el contexto, algo contemplativa, pero definitivamente que sí, son capsulitas que van en ese aspecto. Qué padre, gracias por compartirlo. Estas son muy buenas prácticas y yo pregunto mucho esto aquí porque dentro de las dimensiones que se requieren para que un colaborador, una empresa, una persona sea completo y se sienta desarrollado, a veces se olvida esa parte espiritual, ¿no? Que le metes al tema profesional, al tema económico, al tema social, cultural, y se pierde esa parte espiritual, lo que tú ya lo has vivido y ves ese ámbito espiritual, que es importante, ¿no? Es importante no olvidarse de eso para hacer, o estar completo, ¿no? Y estar bien en la vida. Por algún hábito que tú tengas que te ayude a ser feliz. A ver, yo creo que lo pondría en dos niveles. Uno, no sé si se contemple como un hábito y es tener presente ese propósito superior personal. Constantemente tenerlo presente, estarlo recordando. Ese, pues, te permite, ¿no? Pasar por momentos complejos, retos, decepciones, etcétera, siempre teniendo esa mirada, ¿no? Pero por otro lado también hay hábitos un poco más a nivel humano, práctico. Sin duda soy un amante de la naturaleza. Creo que la naturaleza y bueno, aquí en Monterrey tenemos unas montañas espectaculares. Esperamos seguir cuidando un poquito la calidad del aire, ¿verdad? Y el medio ambiente, pero creo que el contacto con la naturaleza también es algo que te inyecta esa felicidad, ese ánimo. Y por otro lado, pues obviamente también la convivencia con la familia. Yo creo que la familia también es una fuente de mucha inspiración y tener espacios tanto con familia y luego individualmente con cada uno de los miembros de la familia con cierta frecuencia, eso alimenta mucho mi espíritu. Tú que hablas mucho del propósito y que me dices, oye, tenerlo presente, ¿qué recomiendas para tenerlo presente? Porque sí, o sea, yo creo que cuando una cosa se convierte en un hábito, para mí la oración ya es un hábito, o sea, pero en su momento, pues yo tenía pues, mi librito de oraciones al lado de mi cama, entonces todas las mañanas me levantaba y lo primero que me acordaste, ese es un hábito. En el tema del propósito, ¿qué recomiendas o qué te ha ayudado a ti para tenerlo presente? Sí, fíjate que, pues de hecho tenemos un hábito en la familia, donde hacemos una especie también de planeación, ¿no? de la familia, donde tenemos nuestro propósito como familia y luego cada uno de los miembros tiene su propio propósito y lo compartimos, nos damos feedback y luego cómo estamos aterrizando, un poquito parecido a lo que te comentaba que hacemos con las empresas, aterrizado. Oye, a ver, esto que se refleja en tu aspecto humano, en tu aspecto físico, en tu aspecto espiritual, en tu aspecto laboral, social, etcétera, ¿no? Y luego, una vez al semestre, tenemos como un midterm, ¿no? Entonces eso diría que ayuda mucho con esos dos espacios en el año. Y en el inter, pues sí, digamos que en esos espacios diarios que te comentaba, sobre todo al final del día, una especie de balance en donde trabajo un ritual también de agradecimiento, pues ahí lo tengo presente, ¿no? No necesariamente lo leo todos los días porque también pues ya lo te lo veré inconsciente, pero es una manera de tenerlo presente. Me encantó y me encantó lo que dices de la familia porque creo que nosotros como papás, que aquí están escuchando algunos que ya son papás y van creciendo sus hijos, y parte de lo más importante como papás y es dar las herramientas para que salgan adelante en la vida, pero también esa parte de ayudarles a encontrar su propósito. Porque luego pasan los años y dices así como las empresas, y qué es lo que haces y la raíz y la naturaleza de lo que estás haciendo en el centro, también es como personas, pasa el tiempo y estás, a veces si no tienes
brújula muy clara, una visión hacia dónde vas, y nosotros como padres, ese tipo de dinámicas que haces, me gustó mucho y te la voy a robar porque creo que vale mucho la pena. ¿Sí? Sí, no, bueno, y si nos vamos, si hablamos de sociedad, pues la empresa más importante es la familia. O sea, es la base de toda la sociedad. Entonces, pues hay que tratarlo también con la misma relevancia. Y yo así lo vi, y esa frase me encanta: tu empresa más importante es la familia. Y yo leía mucho de negocios, y un día mi esposa, es que voy a empezar a leer. De hecho, leí un libro, el primero que leí fue justo habla de padres conscientes, hablando de la conciencia, y por ti, pues ya leo mucho de acá, y pues a ver, vamos a leer esto, y me ha ayudado mucho también, sí, que hay que trabajar esa parte en la parte de la familia. Entonces, me gustó muchos hábitos. Ahora, algún hábito que tengas, no sé si sean parecidos o lo mismos para el tema del éxito, un hábito que te ha ayudado para tener éxito. Sí, fíjate que yo te diría que sin duda está tener presente ese propósito superior, pero también por otro lado, pues sí, la disciplina y la constancia. O sea, yo te diría que eh, otra vez no se trata de quedarte nada más pues en este ideal no importante, que tengas presente ese propósito trascendente, superior, pero luego eso cómo lo bajas en seguimiento, en accountability, ¿verdad? En definición de compromisos, en medición de esos compromisos. También soy un fiel creyente de la relevancia de la execution, ¿no? Es decir, a veces nos gusta mucho la estrategia y muy padre, pero luego llevarlo a la ejecución tiene su reto y no es tan sexy, pero definitivamente que también yo creo que ese hábito es importante. Y en el caminar, en el proceso de transformación nacional, me he topado con metodologías que luego pues he hecho medio que una ensaladita ahí de cómo yo gestiono pues, las organizaciones que me ha tocado liderar. Y sin duda esa cadencia, ¿no? Tener un modelo de gestión en donde vas viendo tanto la parte pues, de compromisos como también inclusive la parte de desarrollo tuya, de tu equipo, con disciplina, con cadencia, eso creo que es otra reto que da. Ahora, tu libro favorito que puedas compartirnos. Fíjate que estoy muy influenciado. Una de las organizaciones en consultoría con las que trabajé y que para mí ha sido pues una manera, digamos que muy diferente de visualizar la manera en que se transforman las organizaciones. Desde Vichaka dices, se llama Managing Corporate Life Cycles. Lo recomiendo mucho desde una perspectiva de transformación organizacional. Para mí es una de las metodologías más potentes. Que aparte trae una serie de valores intrínsecos relevantes, porque habla de que el respeto y la confianza mutua es la clave del éxito para toda organización. Y sin duda, Conscious Capitalism, yo te diría que ese framework en el cual, pues, cómo defines esos cimientos para tener una empresa consciente, serían los dos libros que recomendaría desde el punto de vista de negocios. ¿Y tu película favorita? Es complicado, hay muchas. Pero fíjate que hay una que siempre me ha llegado de muchas que obviamente me ha gustado. Una viejita de Harrison Ford, se llama Regarding Henry. Yo creo que noventera, inclusive hasta. No, fue buena método. De hecho, justo el otro día vi con mi esposa una película de los 90, y es que traen buenas películas. A veces nos perdemos ahorita ahorita hay muchas series con inteligencia artificial, te hacen guiones muy fáciles y te clavas, pero no como las que hacían los 80s y 90s. Algo que fue muy buena época del cine. Buena recomendación. ¿Una canción favorita que tengas? También difícil, ¿eh? Me gusta mucho de todo tipo de géneros, pero soy muy fan de Rush, Time Stands Still, de Rush. Ahora, en una palabra, dime qué es para ti familia. Hogar. ¿Y tu valor? Si fuera un valor más importante, ¿cuál sería? Congruencia. ¿Y en una palabra que describa tu estilo de liderazgo? Colaborativo. ¿Un emoji que utilices? Me río porque hay una persona que, bueno, hoy por ahí con su equipo de trabajo ya tenemos, ¿verdad? Desde baby boomers hasta centennials, ¿no? El thumbs up. Ese es muy de nuestra generación. Ahí se delata la generación. Completamente. Porque obviamente sabemos que para los centennials no significa lo mismo que para nosotros. De hecho, con un invitado me decía que antes lo usaba mucho y ahora usan de las manitas. Sí, yo los estoy usando más porque me decía, yo también usaba para todo el top up. Pero me dice, para ciertas generaciones el top up es
cool, o sea, como que hasta los aspiratorios, ¿verdad? Así como que, sí, y para nosotros era cool, o sea, entonces sí, hay que tener cuidado con esos emojis entre generaciones. Sí. Ahora, te maté la encuesta para ver tu estilo de personalidad y empatarlo con un regalito que te tenemos. Qué malo. Y a ti te tocó este oso, que representa una forma de tu forma de liderar. Eres fuerte, decidido y con claridad hacia metas ambiciosas. También simboliza la protección y la comunidad. Y eso se ve en cómo escuchas a tu equipo, cómo generas acuerdos y construir soluciones en conjunto. Tienes esa combinación poco común de empuje y empatía. Avanzas con determinación, pero nunca solo. Sabes cuándo liderar al frente y cuándo integrar a los demás para lograr algo más grande. Sigue liderando con esa intensidad, siempre contemplando a tu equipo, porque ahí es donde se construyen proyectos que trascienden. Muchas gracias por venir, Fresco, para que te acuerdes de este espacio y el agradecimiento de compartirnos tu tiempo. Muy bien, gracias, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fresco. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que no te pierdas ningún episodio. Y si nos quieres apoyar aún más, déjanos una reseña o un comentario y nos vemos el próximo episodio de Via Pro.